En esta ocasión vamos a abordar el tema de violencia contra las mujeres y cómo esto se vincula con proyectos de infraestructura y cómo desde la experiencia de UNOPS hemos venido trabajando en este tema. Voy a pasar la palabra a la señora Silvia Guzmán, experta en género e inclusión de UNOPS, y a las personas que la acompañan. Así que Silvia, adelante, te dejamos en este momento con el panel número 2 de esta sesión y que es el último de la mañana. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todas y a todos los que permanecen esta mañana y a las panelistas y los panelistas que estuvieron en la primera parte de esta sesión. Me permito presentar a las personas que están en el panel en esta mañana. Tenemos a don Juan Luis Bermúdez Madrid, quien es jefe de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica, y Marcela Arroyave, quien es especialista del Departamento de Violencia de Género del INAMU y quien tiene a cargo la Política Nacional para la Atención de la Prevención contra las Mujeres, de la violencia contra las mujeres de todas las edades, específicamente en términos de femicidio y acoso sexual callejero. Tenemos a la compañera de manera virtual, a Angel. ¿Se pudo conectar? Sí. Hola. Hola Angel, buenos días. Angel es especialista regional en gestión de programas de ONU Mujeres. Muchas gracias a las dos y a Juan Luis por estar esta mañana con nosotras y nosotros. Como les adelantó Sandra, vamos a hablar un poquito de cómo la infraestructura inclusiva puede prevenir la violencia contra las mujeres. Para iniciar, vamos a mirar un video que retrata una de las experiencias en los proyectos en esta temática. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, como parte del sistema de Naciones Unidas, tiene el compromiso claro de contribuir a erradicar la violencia en todas sus formas, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de derechos de las personas alrededor del mundo. Nosotras las mujeres en el sector de construcción tenemos el derecho de desarrollarnos plenamente en nuestro trabajo. Por eso, UNOPS ha logrado la paridad de género en todas nuestras oficinas a nivel mundial. En el proyecto de construcción de la Rotonda de la Bandera se están implementando varias acciones para mitigar la violencia de género. Por ejemplo, a nivel interno se están implementando charlas y conferencias para todas las personas que trabajamos en el proyecto y también a nivel externo en la comunidad de Montes de Oca. En UNOPS, la perspectiva de género, diversidad, inclusión e igualdad está presente en todas las etapas de nuestros proyectos. En Costa Rica, solo en 2020, logramos capacitar a más de 400 personas trabajadoras. En específico, en el proyecto de 3 rotondas, en las obras constructivas de garantías sociales, Bicentenario en Guadalupe y La Bandera, realizamos 22 talleres en masculinidad positiva y contra el acoso sexual y el hostigamiento callejero, alcanzando a 450 personas trabajadoras que representan el 90% de la planilla presente. Además, se ha velado porque al menos el 10% de las personas contratadas para trabajo de campo sean mujeres. Yo estuve en 2 charlas, una solo con mujeres y la otra era con hombres. El respeto que tenemos que tener pues mutuamente, ¿verdad? No solo ellos hacia mí, sino yo también hacia ellos. Aprendizaje, el respeto hacia las mujeres y hacia los compañeros que se debe dar siempre. Mi experiencia es darles valor a la mujer y ver que realmente la igualdad de género en el sentido de que somos capaces de hacer cualquier trabajo, cualquier obra, darnos el respeto mutuo también. En el proyecto Paso Desnivel sobre la Rotonda de la Bandera hemos elaborado un protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral y el acoso sexual callejero. También se han elaborado 8 talleres socioeducativos para personas trabajadoras con el fin de reflexionar las desigualdades entre mujeres y hombres. En este proyecto se hizo un taller específicamente para todas las mujeres que trabajamos en el proyecto, en donde se enfocó más que todo el tema de sororidad.
Nosotras muchas veces también nos ponemos condicionantes mentales y limitaciones, y este taller estuvo enfocado básicamente en ayudarnos a empoderarnos, a romper esas limitaciones y también a compartir entre nosotras las vivencias que hemos tenido, que muchas veces son similares. Para generar una transformación realmente profunda con respecto a la violencia basada en el género, es necesario generar acciones comunitarias socioeducativas que permitan una reflexión para poder identificar las consecuencias de la violencia contra las mujeres y cómo se dan todas estas consecuencias de diferentes escalas y que son múltiples con respecto a esta violencia. Es así como se han desarrollado actividades como conversatorios y campañas educativas en la comunidad para promover e incentivar una cultura de derechos humanos, y los resultados se comienzan a ver. En UNOPS seguimos emprendiendo esfuerzos Para reducir la violencia contra las mujeres Y aumentar la igualdad entre todas las personas. A mí, en lo personal, este video me genera muchísimas emociones. Me recuerdo todo el trabajo que realizamos durante estos 2 años y hasta que me da así como cosita, como ganas de llorar y todo. Creo que realmente trabajar en contra de la violencia contra las mujeres nos toca todas las fibras, ¿verdad? No es solamente una cuestión de objetivos o de metas, sino que también tiene que ver con una cuestión transformacional a nivel social. Este video nos hablaba específicamente de la experiencia en 3 rotondas, pero a nivel general en los proyectos de UNOP se han promovido algunas acciones, ¿verdad?, en este sentido desde la perspectiva de género, igualdad e inclusión. Algunos de estas acciones han sido establecer estándares de conducta en el entorno laboral, así como medidas de seguridad en todos los espacios laborales. Se declaró la tolerancia cero al acoso sexual callejero. Se han implementado consideraciones de género en los contratos con las empresas y contratistas en general, que incluyen un porcentaje mínimo de participación de mujeres en obras. Además, se han fortalecido y generado acciones y capacidades con las empresas, con los contratistas, con nuestros asociados en esta materia. Como lo veíamos en el video también y como lo hablaban también en la mañana, se han desarrollado otros espacios y talleres de sensibilización con personal de obra y con comunidades, y se desarrolló una campaña de derechos sexuales y derechos reproductivos con la Municipalidad de Montes de Oca. En resumen, esto nos lleva a ciertos números que nos hablan que hemos realizado más de 35 talleres de sensibilización y capacitación, alcanzando a un número aproximado de 700 empleados, en su mayoría varones. Hemos alcanzado un porcentaje mínimo de mujeres en obra del 20%, y esto no se ha realizado solo, sino que ha sido en articulación con instituciones públicas como es el INAMU, como son los gobiernos municipales, como son las mismas departamentos de género de nuestros asociados, como es también la Fundación de Justicia y Género y el Instituto WEM. Teniendo este marco de referencia de las acciones que ha desarrollado UNOPS en sus proyectos, me gustaría ahora entonces introducir las preguntas para el panel. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, son 2 preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, contestamos de manera general, y la siguiente pregunta. Hace algunos años, cuando hablábamos de género, pensábamos única y exclusivamente en acciones, herramientas, insumos para prevenir la violencia contra las mujeres cisgénero y fomentar su libre desarrollo. Ahora, cuando hablamos del enfoque de género, diversidades e inclusión, sabemos que no solamente hablamos de mujeres cisgénero, sino que también hablamos de cómo deconstruir los roles y estereotipos sociales que el patriarcado y el machismo ha asignado tanto a las mujeres como a las personas de la comunidad LGTBIQ+, y a los hombres cisgénero también. En este sentido, muchos de los talleres que se han desarrollado desde UNOPS han ido dirigidos a sensibilizar sobre la violencia machista, pero también sobre formas de generar nuevas masculinidades y nuevas formas de vivir la masculinidad.
En este sentido, según sus perspectivas, ¿cómo favorecen estas acciones a la construcción material, es decir, a la infraestructura, y social, a nivel cultural, de sociedades más igualitarias? Empezamos por don Juan Luis. Bueno, muy buenas tardes ya y muchísimas gracias a UNOPS por permitirnos no solamente reflexionar, sino también tocarnos las fibras, como lo decía Silvia ahora con el video. El cambio no solamente inicia con una idea, sino también con el corazón y de ahí a la acción. Creo que toda la mañana hemos estado viendo las dimensiones en las cuales interactúa la infraestructura con las comunidades, con la dimensión social de nuestro país. Y yo quisiera que se hagan esta pregunta, cada uno y cada una de ustedes, y es cuántos y cuántas a lo largo de su juventud vieron películas o vieron videos musicales que normalizaban el acoso callejero hacia una mujer o hacia una persona de la comunidad LGTBIQ+, cuando pasaba al frente de un edificio que lo estaban construyendo. Y es que realmente ahí identificamos cuán profundas son las raíces de ese comportamiento social convertido en cultura. El acoso callejero no solamente comportamiento vulgar y soez, estamos hablando de violencia. Hoy, por dicha, también podemos decir que estamos hablando de un delito. Y se trata no solamente de, insisto, de una persona que se refiere a otra invadiendo su espacio vital y su dignidad, sino que también el acoso callejero genera en la dimensión social una expropiación del espacio público, haciendo que se convierta en inseguro, haciendo que las personas sientan ira, impotencia, miedo, pánico y no quieran volver ahí. Y es ahí donde para muchos nos sorprendió, y esto lo digo como ciudadano, y digo que fue muchos porque lo comentamos en varios círculos, en algún momento ir pasando al lado de las obras de UNOPS, todavía la ley contra el acoso callejero no existía, y ver un letrero que decía cero tolerancia al acoso callejero. Y otro letrero que decía, hemos capacitado al personal de este proyecto para garantizar la no violencia contra las mujeres. Realmente eso es poderosísimo. Realmente en aquel momento yo me acuerdo ir manejando y pasar al lado de una de estas obras, en una de las rotondas que se mencionó, y recuerdo entender en ese momento que estábamos siendo parte de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que no solamente incluía a quienes eran parte del proyecto como trabajadores y trabajadoras, sino también a quienes íbamos pasando al frente. Y por supuesto, a las personas que comúnmente, mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ+, o hombres, que en algún momento habían sido víctimas de un comportamiento violento como es el acoso. Así que sin duda, y partiendo de ese ejemplo, yo creo que como ciudadanía no queda otra cosa más que esperar que lo que es una buena práctica se convierta en política y lo que es política se convierta en cultura. Y ahí es donde creo que quizás no hemos valorado tanto el cambio y el aporte que una iniciativa como estas ha tenido, pero es realmente grande. Y yo en síntesis quiero felicitar por ello, nunca lo había hecho anteriormente, porque realmente hay un compromiso muy claro. Resulta que cuando queremos alcanzar el ODS 9, que es el de las 3 infraestructura, innovación e industria, también podemos alcanzar el ODS 5, que tiene que ver con igualdad de género. Y también el de erradicación de la pobreza y también el de violencia. Muchas gracias a UNOPS por invitar al INAMU. Muchas gracias, don Juan Luis, por esa reflexión. Yo creo que me uno también a las felicitaciones, porque cuando UNOPS hace conciencia
de la importancia del cambio cultural, que es lo que estaba comentando ahorita don Juan Luis, de capacitar, de prohibir, de rechazar, empezamos a crear impacto. Y ese es el impacto que vemos cuando pasamos y vemos el letrero y decimos, ups, aquí esto no lo están permitiendo. Y muy bien lo dice don Juan Luis, antes de que fuera un delito, porque ahora toca porque toca, ¿verdad? Pero antes de que fuera un delito ya se había trabajado en este tema. No podemos alcanzar ninguno de estos ODS si no le apostamos al cambio cultural, y eso implica trabajar en lo que nos mostraba un poco el video ahora, sensibilización, concientización, hacer conciencia que esto es violencia, no es un vacilón, no es parte de la idiosincrasia tica, no. El acoso sexual callejero es una forma más de violencia contra las mujeres, que tiene un impacto enorme, y ese impacto no es molestia o asco, no. El impacto del acoso sexual callejero es miedo, inseguridad, temor. El impacto es propiciar otro tipo de delitos sexuales más graves o incluso femicidios. Tenemos casos, y lo he comentado en las ocasiones en que les he apoyado en capacitaciones, que tenemos casos registrados de femicidio que iniciaron como un acoso sexual callejero. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un impacto muy profundo en la vida de las mujeres y de las niñas, y un impacto que, como también decía don Juan Luis, nos expropia el espacio público. No podemos caminar, no queremos transitar por ciertos lugares, y en eso el compromiso de los gobiernos locales es fundamental. El cambio que se puede hacer en temas de infraestructura, ya hablamos del cambio cultural, pero en temas de infraestructura que nos permita a nosotras las mujeres transitar por espacios seguros, tranquilos. Y yo sé, la mayoría de este público hoy es hombre, y yo sé que lo que les estoy diciendo tal vez no les suena porque no lo han vivido. Hay un porcentaje muy bajo de hombres que han vivido acoso sexual callejero, y lo que sienten es risa, molestia tal vez, pero ninguno de ustedes ha sentido temor a ser violado o a ser asesinada. Entonces, es difícil explicárselo. Hay un video de una mujer, es maravilloso, que lo hubiéramos presentado, hasta ahorita caigo en cuenta, maravilloso, que pone la similitud de qué sufre una mujer con el acoso sexual callejero y cuando un hombre siente lo mismo, y es únicamente el hombre que va a entrar a una prisión. El temor que tiene cuando entra a una prisión es el temor a ser violado. Ese temor que sienten algunos hombres en la vida, no todos, y espero que ustedes ninguno, lo sentimos nosotras las mujeres todos los días. Entonces, es necesario, importante y definitivo que UNOPS, con el trabajo que realiza diariamente, se una, apoya, se involucra en el trabajo de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque esa infraestructura diaria no ha sido nunca construida pensando mentiras, es construida pensando en las necesidades, pero no tomando en cuenta esas necesidades. Porque ¿quién define esa infraestructura? ¿Quién la ha definido a lo largo de la historia? Los hombres. Y no se toma en cuenta las necesidades particulares de las mujeres, de las niñas, y no solamente de eso, sino de la diversidad de población, porque el ser humano neutral universal para las políticas, proyectos, actividades siempre ha sido el hombre blanco, sin discapacidad, heterosexual, económicamente estable. Entonces podemos decir que tiene carro, no anda por las aceras de nuestras ciudades, y no ha partido desde la mirada y la necesidad de estas otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas como son las personas con discapacidad, las mujeres, grupos pertenecientes a personas pertenecientes a grupos indígenas, personas afrodescendientes, en fin, todas estas otras miradas diversas de nuestra población, que es la realidad de nuestra población, no únicamente esa mirada androcentrista. Muchísimas gracias, Marcela, y le voy a dar la palabra a Angel. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y para nosotros es súper importante, y solo quiero relevar un poco lo que decían mis predecesores. Es importante recordar que el acoso sexual y otras formas de violencia sexual
impiden el ejercicio del derecho y la libertad de las mujeres a una movilidad autónoma. Y con esto las limitamos automáticamente muchas veces a su participación en la educación, en el trabajo y la vida pública. Y a la vez obstaculizamos su acceso a los servicios esenciales y a la posibilidad de disfrutar actividades culturales y de ocio que obviamente repercuten de manera negativa en su salud y bienestar. Entonces, con esto es de suma importancia que tomemos en cuenta el desarrollo de modelos de intervención territorial y un poco haciendo eco de la experiencia que acabamos de ver con UNOPS. Pero además de esto, es importante pensar también desde el enfoque de la consolidación de sistemas integrales de cuidados, además de estos espacios libres de discriminaciones y violencias, obviamente. Cuando logramos poner en unión todo esto, lo que tome atención a la redistribución de las tareas de cuidado y también al tema de la prevención de violencia basada en género, estamos entonces construyendo conjuntamente una estrategia catalizadora que nos ayuda a reducir desigualdades socioeconómicas y que además apunta a recuperarnos de la crisis que no deja nadie atrás. Y con esto entonces sale esta terminología que es el urbanismo feminista. Y no es más que nada que el urbanismo coloca la vida cotidiana en el centro de la agenda y la planificación, y que es lo que hablaba un poco Marcela, de cómo se construyen las ciudades, de cómo se hace la planificación. Pero entonces, cuando hablamos de un urbanismo feminista, es decir, una planificación urbana que considera este enfoque de género, entonces, en todo momento los puntos de partida contemplan la situación única y específica de las mujeres. Y destaca entonces, como bien decían mis colegas, las políticas locales y las infraestructuras del cuidado, y hay un cruce entre esa situación socioeconómica, la localización de la vivienda, la localización de los servicios, conforme a una ecuación decisiva para entender los servicios de cuidado como herramienta de redistribución en el territorio y además como una herramienta también de prevención de violencia a partir del empoderamiento económico de las mujeres. Por otro lado, es urgente apostar, obviamente, como hablábamos, de ciudades libres de violencia. Y para eso nosotros trabajamos en varios ejes de acción y de hecho hemos tenido una experiencia muy buena de trabajo con UNOPS, en donde nos hemos unido para dar apoyo al Ministerio de Obras Públicas en Argentina. Y trabajamos en torno a varias áreas. Número uno, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la planificación local con enfoque de género, para la prevención de la violencia y acoso contra las mujeres. Y esto se traduce en acciones efectivas, inversiones adecuadas de las instancias responsables de las áreas estratégicas de los gobiernos locales. Por otro lado, también trabajar en la sensibilización de autoridades locales y agentes policiales sobre el impacto del acoso sexual en las mujeres y niñas y en la prevención de violencia de género en el espacio público. Pero además también es importante que se creen estos mecanismos para la participación activa de mujeres y niñas en propuestas urbanísticas y con esto mejorar la gestión de los espacios públicos, contribuyendo también a su apropiación y a su uso colectivo. Y por último, una de las estrategias que quisiera destacar es incorporar este enfoque de interseccionalidad en el diseño de propuestas de intervención, que por un lado considere a la diversidad de mujeres existentes, como bien mencionó Marcela, y la variedad de experiencias y realidades en las formas en las que habitan las ciudades. Y yo creo que también trabajando esta interseccionalidad desde la experticia de las distintas agencias, mecanismos locales, gobiernos, incluyendo la participación activa de las mujeres a través de sus redes y de sociedad civil, vamos a poder realmente lograr crear estos espacios más seguros y libres de violencia. Muchísimas gracias, Angel, por todos estos aportes. Una de las consecuencias del acoso sexual callejero también tiene que ver con el empobrecimiento de las mujeres. O sea, ¿cuánta plata no gastamos las mujeres en cambiar de rutas, en utilizar taxis, en utilizar Ubers para no tener que pasar por zonas peligrosas? Entonces resalto esto, ¿verdad? Cómo todo tiene que ver con esta visión integral de la que hablaban.
Hemos hecho mucho, se ha hecho mucho. La consecución de la ley, por ejemplo, es un gran paso, ¿verdad?, en frente de la violencia en espacios públicos y del acoso sexual en específico, pero todavía tenemos algunos retos. ¿Cuáles pueden ser estos para seguir diseñando, construyendo y manteniendo espacios públicos que incluyan las necesidades particulares, como bien ustedes lo decían, de todos los grupos vulnerabilizados, pero especialmente que sean seguros para todas las mujeres en su diversidad? Bueno, creo que mis colegas han sido ya amplias y realmente han abordado el tema de manera maravillosa. Quizás quiero complementar nada más agregando que deberíamos pasar de la infraestructura para todos a la infraestructura de cada uno y de cada una. Y quizás lo explico de la siguiente manera, un poco en lo que mencionaba Marcela. Muchas veces creamos infraestructura diciendo, sí, efectivamente, es un espacio público y lo estamos diseñando para todos y para todas. Pero algunas veces hay que ir a un parque, por ejemplo, e identificar dónde están los kioscos y uno pregunta, ¿ese parque es efectivamente, ese kiosco está hecho para el disfrute de todos y todas? Sí, claro. ¿Y por qué solo tiene gradas y no tiene una rampa? Y no puede ser utilizado por una persona con discapacidad. O imaginémonos, no ha sido, creo que lejano para algunos, que llegue una persona de una comunidad diciendo lo que necesito en mi comunidad son 2 kilómetros de asfalto entre un punto A y el punto B. Y eso es lo que necesita la comunidad, sí, efectivamente. Pero, ¿y la iluminación? ¿Y las aceras? Realmente muchas veces este tipo de abordajes son omisos dentro del diseño de las ciudades, del espacio urbano, de la forma en cómo entendemos a la infraestructura como determinante de las relaciones sociales. ¿Cuántas veces hemos pensado en crear infraestructura adecuada para una población donde el 20% será adulta mayor en el 2050? Y que necesita efectivamente de aceras que no tengan obstáculos, que a su vez les provoquen una caída, esa caída un rompimiento de cadera, ese rompimiento de cadera probablemente puede terminar siendo fatal. Entonces resulta que los adultos y adultas mayores prefieren no salir de sus casas muchas veces en razón de que no hay forma de poder interactuar con el resto de la comunidad de manera segura. Pero pasa también con las viviendas. Tienen los programas de vivienda y ahí el país ha avanzado en una buena parte. Tienen la adecuación cultural para ser pertinentes a las necesidades de una comunidad indígena. Tienen la adecuación para ajustarse a las realidades del territorio en fronteras y costas, por ejemplo, para población afrodescendiente. ¿Cuáles son las prioridades? El convertir la infraestructura para todos, diseñada por un grupo creyendo que responde a todas las necesidades, y pasar de ahí a la infraestructura de cada uno y de cada una, implica participación. Y creo que ese es un gran reto. Participación en todas las fases del ciclo de proyectos, desde la concepción, el diseño, la preinversión, la implementación y la evaluación. Y sin duda dar voz a las mujeres, a las personas menores de edad, a las personas adultas mayores, a los distintos grupos étnicos de esta Costa Rica multiétnica y pluricultural. Es necesario porque ahí en esas interseccionalidades es donde vamos a encontrar que hemos dejado brechas de desarrollo. Y al final, y cierro con esto, algunas personas podrían pensar que esto es riesgoso, ¿verdad? O que esto es muy costoso. Y el otro día hablaba con Alejandro de que muchas veces como sociedad no estamos midiendo el riesgo de no hacer y los costos de la desigualdad. Y frente a ello nos corresponde ser disruptivamente innovadores e innovadoras. Gracias. Totalmente de acuerdo, absolutamente. El tema de la participación desde el inicio de los proyectos hasta el final de la
interseccionalidad de la población. Hace poco estuve en Los Chiles y es un ejemplo pequeño, y podríamos pensar que es ridículo para entender qué implica la inclusión. Hicieron en Los Chiles el letrerito este que se hace ahora en todas las ciudades con imágenes, dice Los Chiles, y la gente se toma fotos ahí, ¿verdad? Construido, y no lo habían podido inaugurar porque no sé quién lo construyó, pero no sé si ustedes saben también que Los Chiles tiene a Caño Negro, tiene el río Caño Negro, y uno de los animales presentes es el pez Gaspar. Bueno, en el letrerito no pusieron el pez Gaspar y la población estaba absolutamente enojada porque eso no representaba, los animalitos que estaban ahí no representaban a Los Chiles como tal. Entonces esto es un ejemplo muy pequeño y por eso digo ridículo, porque bueno, me molesta. Pero esto pasa en la realidad de la vida cotidiana de los seres humanos, que no nos vemos representados de ninguna manera en la construcción de las ciudades, en la infraestructura de las ciudades. ¿Por qué? Porque se construyen desde la construcción social nuestra y cómo hemos sido construidos y construidas, ¿verdad? Desde el patriarcado, desde el machismo y la violencia y la tolerancia a estas circunstancias. Entonces, creo que uno de los grandes retos, concuerdo, es la participación ciudadana en cada uno de los procesos de diseño, de implementación. Creo que otro reto que le corresponde a UNOPS es seguir manteniendo la planilla en un 50% mínimo de mujeres. Esto es muy importante, e intentar cada vez ir aumentando el porcentaje de mujeres en obras, que veía que era un poco más bajo, porque cada día las mujeres están ingresando a carreras que podrían vincularse con ello. Creo que otro reto también importante es el acompañamiento a lo local, en el trabajo que pueden hacer desde el UNOPS, el acompañamiento a lo local con esta mirada. La contratación de personal desde el momento, sobre todo en la planificación, ¿verdad? Porque en la planificación es donde explota la idea y luego se hace realidad. ¿Qué pasa? Creemos que ahora tantos ingenieros y bueno, todos los profesionales que trabajan en esto, que no sé cuáles son, pues es gente joven que tiene otra visión, que han sido construidos desde lo diferente, desde aceptar la diversidad, pero esto no es la realidad. Y tuve un golpe con esa realidad hace 2 días en un lugar por donde usted estuvo hace poco, en donde vemos a un personal muy joven con ideas, creencias muy arraigadas desde el neomachismo, aceptando los micromachismos, diciéndole a una mujer con discapacidad que eran iguales. Vean, y entonces el reto que yo le planteo a UNOPS ahorita es identificar con mucha lupa al personal que se contrate, porque es personal que tiene que tener interiorizada la perspectiva de género, de interseccionalidad, de diversidad y de violencia, entender cómo funciona la violencia, no solamente el acoso sexual callejero, sino la violencia contra las mujeres en general. Eso creería yo que son los retos que se me vienen a la memoria ahorita. Los que podemos nombrar en este momento. Exacto. Muchas gracias, Marcela. Angel. No, mira, la verdad es que ambos panelistas han podido reflejar perfectamente cuáles son los retos que realmente se viven en el país, y nosotros desde UNO Mujeres no tenemos experiencias que te pueda decir, mira, esto es lo que hemos hecho. Sin embargo, sí traigo a la mesa réplicas o buenas prácticas que podríamos traer y que ayudarían, porque además de ser innovadoras, ya han demostrado y ya han surtido resultados. Una de las cosas, por ejemplo, en Ciudad de México, con los que empezamos a trabajar este tema de urbanismo feminista, fue lograr generar datos, generación de datos sobre la prevalencia de la violencia sexual en los espacios públicos, y que esos datos alimentaran la toma de decisiones en Ciudad de México. Entonces, se desarrolló una metodología para poder entregar un diagnóstico participativo sobre experiencias de acoso callejero. Y esto ha sido muy útil porque a partir de esta evidencia, entonces puedes empezar a lograr hacer incidencia en la legislación, en políticas
políticas públicas para prevenir y responder a la violencia social, a la violencia sexual, perdón. Además, por ejemplo, en Quito, donde tenemos una experiencia de 8 años con un programa que se llama Ciudades Seguras, una de las acciones que cambió totalmente el juego y que logramos ver que fue un catalizador en las cifras que manejábamos dentro del proyecto fue capacitar a las personas operarias del transporte público para la prevención, la atención y la erradicación del acoso sexual dentro del transporte público. Además, también hemos desarrollado metodologías de planificación local participativas con enfoque de género para la prevención de la violencia y acoso contra las mujeres, y con esto a su vez desarrollar entonces propuestas orientadas a mejorar seguridad, a mejorar movilidad, disfrute del espacio público. Además, desarrollar con esta misma metodología talleres de diseño urbanístico con la participación activa de mujeres y niñas, y entonces a su vez producir propuestas orientadas a la mejora de su movilidad en los espacios públicos. Otra cosa también innovadora y que también le hicimos en la región de Quito, en Ecuador, fue la remodelación de las paradas de los buses. Y dentro de las paradas de los buses hay cabinas, cuéntame, que son en realidad puntos exclusivos de denuncia sobre casos de acoso sexual. Y con esto se logra ver ya en números, en cifras, una importante disminución de incidentes de violencia y acoso en distintas ciudades del Ecuador. Y no menos importante también es la sensibilización a todo el público a partir de campañas de comunicación, y una de las emblemáticas que podemos compartir es la de México, en Ciudad de México, que fue una campaña en todos los buses, en el metro, dirigido a hombres, en donde era el hashtag no es de hombres, y con esto se buscaba lograr transformación de normas sociales patriarcales y machistas para lograr prevenir el acoso callejero y dejar de normalizarlo, como bien también lo mencionamos. Entonces, en realidad, sí creo que hay muchas experiencias que podemos tomar y adaptar y obviamente contextualizar a la realidad en Costa Rica, pero también se necesita de un compromiso integrado, porque en realidad la fuerza no la podemos hacer un solo actor, sino que estamos hablando de una compenetración de distintos actores, y qué bueno tener esta oportunidad, este espacio que ha generado UNOPS para poder sentarnos todos en la mesa y conversar acerca de esto, de cómo lograr desarrollar acciones que incorporen el enfoque de género, de derechos humanos, de mujeres y niñas, y la interseccionalidad que hay. Además de eso, también es importante no solamente trabajar del lado de infraestructura, del lado gubernamental, sino trabajar con el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil. Y nuevamente resalto esto, con poder fortalecer a que estos grupos, a que estas redes y movimientos de mujeres tengan una voz, también estamos logrando que puedan tener mayor incidencia en los procesos de planificación local y urbana, y que a su vez puedan también tener incidencia en la definición de acciones e implementarse en el marco de programas locales, comunitarios, etc. Y nada, o sea, te digo, la verdad es que ya Costa Rica es un país que ha adoptado más de 13 leyes y decretos para la protección de las mujeres en casos de violencia por razones de género, incluyendo la más reciente que adoptaron hace poco, en 2020. Y ya con eso tenemos un camino andado. Entonces, realmente tenemos muchos retos, pero sí siento que tenemos herramientas y que hay metodologías y buenas prácticas que podemos tomar de otras regiones y que ya han probado una efectividad, y traerlas al territorio costarricense. Muchísimas gracias, Angel. Tengo 3 preguntas, pero como ya es hora de ir haciéndole campito al almuerzo, vamos a hacer solamente 2. La primera sería, para quien quiera responder, no tienen que ser todos, quien se sienta interpelado o interpelada puede dar la respuesta. ¿Cómo lograríamos hacer que los gobiernos locales cumplan con la accesibilidad? Hay una ley, o sea,
hay una ley, 7600. Es una obligación nacional, pero también es una obligación internacional. Costa Rica ha aprobado convenciones internacionales. Yo realmente no sé cómo primaría ahí el tema de la independencia de gobierno local, pero ley es ley y hay que cumplirla. Realmente no podemos pensar que Costa Rica sea un país, digo entre comillas porque promotor y garante de derechos humanos sin que garanticemos la accesibilidad, porque estamos dejando por fuera en la posibilidad de movilidad a un porcentaje muy alto de la población y no podemos llegar ahí. No sé, tendríamos que ir a la Corte Interamericana, no sé, realmente no sabría cómo se puede garantizar. No sé si vos tenés alguna idea. Yo agregaría que los gobiernos locales deben recordar a quienes se deben. Se deben a la gente más cercana y a sus contribuyentes. Y lo que a veces sucede es que no hay claridad de un fenómeno social y frente a ello consideramos que no existe. Quizás a veces no tenemos datos, por ejemplo, de personas adultas mayores o de personas con discapacidad a nivel distrital, que orienten las inversiones de manera adecuada, con equidad y con inclusión. Y frente a ello, entonces, se omite muchas veces la posibilidad de generar inversiones y acciones afirmativas. Poner evidencia en la mesa, tener muy claro para quiénes se trabaja desde los gobiernos locales y adicionalmente incorporar, como lo han hecho y se ha trabajado con el IFAM, incorporar la Agenda 2030 dentro de los planes locales de desarrollo. Creo que son 3 recomendaciones que sumaría yo a lo que ha planteado Marcela, que es también cómo hacer valer los derechos o exigirlos frente al sistema de protección. Angel, no sé si te... No, yo a eso solo sumaría que es importante que las comunidades recuerden que tienen una voz y que por eso es importante que a través de gestiones comunitarias elevar estas denuncias o hacerlo a través de redes, organizaciones locales también, que puedan unirse. O sea, si se ha identificado el problema y como Marcela lo dice, hay una ley, unirse y asegurar que desde la comunidad se pueda hacer esta denuncia, además de lo que ya planteó los demás colegas. Muchas gracias. La segunda pregunta, y yo le voy a hacer un agregado a esto, dice, ¿qué plan de acción están tomando para sacar de las calles a las personas que viven en la GAM? O sea, las personas que viven en condición de calle. ¿Hay alguna propuesta en este sentido? Y nada más me gustaría agregar que esta es una población muy discriminada, ¿verdad? Es como de las poblaciones más altamente discriminadas, pero inclusive los centros diurnos o los centros nocturnos para personas en condición de calles son aún más escasos para las mujeres que viven en condición de calle, ¿verdad? Y que las mujeres no tengan un lugar para vivir porque sus condiciones socioeconómicas no se los permite, pero que además no haya un espacio seguro para pasar la noche es un gran problema que enfrenta nuestra sociedad. No sé si alguno quisiera agregar algo. Bueno, creo que es una pregunta que va dirigida a las autoridades actuales. Sin embargo, hay que recordar que este país tiene una política nacional de atención a la población en situación de calle y abandono. Costa Rica tiene alrededor, al menos en los últimos registros, tiene alrededor de unas 6.000, 7.000 personas en situación de calle, de las cuales un 50% se encuentran en el gran área metropolitana y particularmente en San José. Esta es una situación que debe abordarse con la claridad que Silvia lo decía, es decir, no es un grupo homogéneo. Ahí vamos a encontrar todas las interseccionalidades de las que hemos hablado. Mujeres, adultas mayores, hombres jóvenes, encontramos desgraciadamente también, ahí actúa el sistema de protección, también personas menores de edad. Muchas veces se tiene la idea de que todos y todas son consumidoras de sustancias adictivas,
no necesariamente, también tenemos población indígena. Tenemos que entender esas particularidades y la política nacional tiene una red de trabajo interinstitucional junto con los gobiernos locales que busca de manera efectiva pero sostenida en el tiempo abordar este fenómeno. Muchas gracias, Juan Luis. Angel, no sé si quisieras agregar algo. Sí, rápidamente una cosa que agregaría a lo que acaba de decir Juan Luis, también es que ahora tenemos un reto adicional en nuestros países y es el de toda la población migrante y en condición de movilidad humana, porque muchas veces atraviesan nuestros países pero no logran llegar a su destino final o se quedan o enfrentan distintos tipos de problemas y quedan también en las calles. Entonces, esto se ha convertido en un reto y que lo vimos, lo estamos experimentando sobre todo en zonas fronterizas entre, por ejemplo, Venezuela y Colombia, que una de los municipios tuvo un incremento del más del 60% de su población que se encontraba en condición de calle, como ustedes exponen. Entonces, además de la propia población costarricense que ya enfrenta esta situación, entonces también considerar cómo logramos integrar también a estas personas que entran en el territorio nacional y luego quedan en esta misma condición y que a su vez muchas veces irremediablemente aumenta la violencia y esto se vuelve un ciclo. Entonces, por eso este tema es tan importante, el tema de lograr la interseccionalidad, de lograr los multienfoques en toda la planificación y en las estrategias de acción dentro del urbanismo y la infraestructura. Muchas gracias, Angel, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos y todas ustedes por prestar atención a este panel. Nada más como resumen, definitivamente la implementación de una infraestructura con enfoque de género ayuda en el cambio cultural y paradigmático desde lo material y lo simbólico. Necesitamos ver ciudades que sean inclusivas para todas las personas para que también se vaya dando ese cambio paradigmático a la par de la implementación de leyes y políticas. Pero no solamente tiene que ser desde un enfoque de género homogéneo, ¿verdad? Sino que tiene que ser interseccional, que tome en cuenta la diversidad de todas las mujeres y de todas las personas en general. Y esto es sumamente importante que se dé de la mano y en una participación activa y responsable de las comunidades. Si no tomamos en cuenta la opinión de las comunidades, como ustedes decían, en todas las fases de los ciclos de los proyectos, probablemente los alcances no sean los que deseamos y esperamos para una sociedad más inclusiva y equitativa. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.